Es Radio Almería presenta el Chester, con IKEA, Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más nos subimos al Chester, 25 minutos por delante para echar un rato de charla con alguien que nos pueda hablar con conocimiento de causa sobre Almería, gracias a la apuesta que hacen por nosotros pues los amigos del Centro Comercial Torre Cárdenas, que es donde estamos, de Yelmo Cines, en cuya sala número 4, hay que ser precisos y rigurosos, que eso cada vez está menos de moda, sobre todo en política, me lo va a permitir ahora mi invitada. Es donde estamos, en la sala número 4 de Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas, y IKEA, que también es donde estamos, en uno de sus magníficos sillones, con, cuidado, una de las máximas autoridades de la comunidad autónoma andaluza, de la región andaluza, la vicepresidenta tercera del Parlamento andaluz, Mercedes Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenida al Chester. Gracias y muchísimas gracias por la invitación y por darnos esta oportunidad también. Bueno, vicepresidenta tercera del Parlamento desde hace no mucho, lógicamente, porque bueno, las elecciones justo antes del verano, toma de posesión, pero bueno, entiendo que para alguien nueva en política relativamente, sí, pues de repente verse en Sevilla y en un puesto de esa responsabilidad, supongo que será es un reto, ¿no? Sí, pero palabras mayores. Además, esos días los recuerdo con ilusión, pero a mis compañeros también les digo, cuando pasan los meses, llegó septiembre, ya que llevamos varias reuniones de mesa, decía, estos primeros días fueron un caos, entre comillas, al menos para mí personalmente, por asumir esa responsabilidad, porque yo era completamente profana también en la materia y llegar encima al órgano de máxima responsabilidad en el legislativo de la comunidad, pues era una gran responsabilidad. Bueno, todo en Vox, si lo vemos desde una perspectiva histórica, es relativamente nuevo, ¿no? Porque al final es un partido pues de los últimos que han llegado y bueno, claro, dice, bueno, oye, que yo ya he estado, creo que han sido 4 años, ¿no? En puestos de asesoría, de institucional, ¿no? Pero bueno, 4 años en política, pues sí, desde el punto de vista de la actualidad es mucho, pero desde el punto de vista un poco más global es nada. Bueno, ¿qué has sacado en esta pequeña o en esta corta trayectoria? Bueno, yo sí que estaba de la asesoría jurídica, llevaba y sigo teniendo la responsabilidad de la vicesecretaría jurídica aquí en la provincia y el asesoramiento sobre todo en la Diputación. Es verdad que en la Diputación me ha permitido conocer y tener esa amplitud también de mira de los problemas de Almería, de las grandes reivindicaciones de nuestra provincia, y es verdad que me ha servido un poco para curtirme a nivel personal también y de conocimiento en lo que es la política y el funcionamiento de la política, como estamos viviéndola hoy día. Porque sí que siempre me ha gustado mucho la política y continuar y llevar, un seguimiento activo, pero no desde el punto de vista de activista, llamémoslo así. ¿Te ha gustado la política, pero no habías entrado en política? ¿Por qué hasta ahora no? ¿Hasta hace 4, 5, 6 años no? No, nunca había tenido a lo mejor no me había llamado la atención. Yo, he estudiado Derecho, después continué con mi formación posuniversitaria en la universidad, estuve incluso dando clases y demás, pero nunca me había llamado la atención de entrar. Además, siempre consideraba la política desde la lejanía y también, te voy a confesar, desde el hastío, porque consideraba que no era una política adaptada a la realidad de los andaluces. Yo entiendo que cuando estamos fuera de la política siempre pensamos que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Sí. Incluso hay gente que se atreve a decir, yo voy a entrar a cambiar esto. Yo, por ejemplo, estoy alejadísimo de esa posición. Vamos, alejadísimo no, estoy en la otra punta de esa posición. Y bueno, no sé si tú has pasado un poco por eso, de decir, bueno, oye, ¿qué pasa aquí? Que no entra gente que sea capaz de darle una vuelta a esto. Voy a entrar yo. Una vez que estás dentro, ¿qué? Una vez que estás dentro, complicado, porque la realidad, y te tengo que confesar que de los primeros plenos tuve un momento personal bastante complicado, en el sentido de sentirme
parte de lo que yo no era, no quería ser. Estábamos teniendo un debate y consideraba que todo, aquella maquinaria que había montada y todo aquel debate estaba tan alejado de la realidad de los andaluces que, vamos, a nivel personal sí que me dio bajo, me tuve que retirar del pleno porque me emocioné. Soy una persona muy emocional y creo que eso sí, y lo voy a pasar mal. Y lo estoy, de hecho, en algún momento lo paso mal porque me duele que la política esté tan alejada de lo que es el día a día y en las pequeñas cosas de los andaluces. Eres una persona muy emocional, que es un poco la antítesis de lo que se espera o de la imagen que se ha creado de Vox. A lo mejor no estáis explicando muy bien lo que es Vox, no lo sé. Pues a lo mejor, o en la calle sí, nuestra política, lo decimos siempre, que es muy de pie, de calle, y la gente que nos conoce, también te tengo que confesar que hay gente que incluso me ha dicho, ¿cómo estás en Vox? Por esa imagen que bien dices, que a lo mejor será de dureza, porque estamos metiendo en el plano político mensajes y temas que estaban siendo vetados también pues al final por el bipartidismo, o ya no se puede considerar eso, aunque prácticamente creo que sí se está volviendo a lo mismo. Y a lo que iba, en esos mensajes duros, pues hemos tenido ese veto también por parte, y eso es lo que nos ha llevado también a entrar ahí, de ciertos temas que había que poner sobre la mesa, y que al final o la cobardía o la falta de fuerza para llevar esos debates y esos temas han llevado a que se silenciasen. Ha sido Vox el que los ha sacado. Temas como la inmigración, en temas, por ejemplo, de violencia de género, también pues temas, por ejemplo, como el derecho a la vida. Estamos totalmente contrarios a la ley del aborto y de la eutanasia, y son temas que afectan a la ciudadanía y que están ahí, y que mucha gente se siente representado y nos considera unos valientes por sacarlos y ponerlos sobre la mesa y abrir esos debates que estaban prácticamente cerrados. Yo creo que acabas de responder a la siguiente pregunta, pero corrígeme si me equivoco. ¿Esos son los motivos por que tú de repente te respondes a ti misma sí a esa pregunta de ¿cómo voy a estar yo en Vox? Pues sí, en parte sí, y en parte también porque soy joven, soy una persona joven. Y yo también, cuidado. Sí, claro, evidentemente. Y considero que varias generaciones ya, pues incluso nos han robado el modo de hacer política, nos han robado incluso el futuro a muchos de los jóvenes, y se les está robando. Y eso es lo que me ha hecho dar un paso adelante y al frente, pese a tirarme, digamos, al campo con opiniones, pues evidentemente, de las personas que me quieren y que consideraban que a lo mejor podría ser negativo ese paso, el dejar apartar en un momento dado mi actividad profesional, que gracias a Dios me iba muy bien, lo puedo decir, me he hecho a mí misma. Soy una persona que no venía de mi familia del mundo jurídico ni nada, así que emprendí sola y me ha ido bien, y entonces muchas de mis familiares y amigos no entendían cómo daba este paso, pero considero que si no hay personas valientes que sean capaces de darlo, y también creo en la providencia, pues no se cambiarían las cosas en esta vida. Bueno, a estas alturas de entrevista, y llevamos menos de 10 minutos, yo ya sé que nos vamos a quedar muy cortos y que se nos van a quedar temas fuera seguro, y esta es la entrevista más larga que yo hago todas las semanas. Sí. Pero claro, es que estás empezando a tocar temas, y quien se ha sentado ahí sabe que aquí no hay guión, que el guión lo marcáis vosotros. Estás empezando a tocar temas que son mis temas. Es decir, es que me acabas de decir una frase: yo emprendí sola. Lo cual, yo tengo la teoría, como aunque digo que soy joven, pero no dejo de cumplir años, tengo la teoría ya a estas alturas de mi vida de que uno de los problemas más importantes que hay en esta sociedad es la cobardía. Es decir, nos da miedo todo, nos da miedo opinar, nos da miedo hablar, nos da miedo enfrentarnos a retos, y seguramente esa cobardía secular ha provocado una situación absolutamente insólita, y es que vivimos en un país en el que al que crea una herramienta que sirve fundamentalmente para desarrollar riqueza y empleo, que es una empresa, inmediatamente se le considera alguien sospechoso y alguien al que hay que esquilmar.
Bueno, de hecho, yo siempre cuento lo mismo y no sé si tú has llegado en tu estructura, supongo que sí, a crear puestos de trabajo. Nosotros vivimos en un país en el que hay un problema grave, que es el paro. Y el paro significa que hay una serie de señores que están aquí en un grupo al que les tenemos que ayudar a sobrevivir vía subvenciones, vía desempleo, etcétera, etcétera. Y cuando un emprendedor saca a alguien de ese grupo y decide, no, a este me lo voy a quedar yo, a este le voy a pagar yo al 100%, en lugar de recompensar esa acción, se castiga con más pago de impuestos. Yo creo que esto, Mercedes, se dice poco en este país. Esto que estoy diciendo yo se dice muy poco y por mucha cobardía. Bueno, se dice poco. Últimamente, en los últimos meses, sí que a colación de la crisis social y económica que estamos viviendo tan grave y que se va a acuciar aún más, se está sacando más, se está hablando de ello día a día. Es más, a las políticas que van en la rebaja de impuestos y en dejar precisamente el dinero en el bolsillo de los españoles para que precisamente creen riqueza, se les castiga por parte del gobierno de Sánchez. Entonces, es cierto que a mí no me gusta hablar de emprendedores, los autónomos, los empresarios, porque utilizamos también unos términos autónomo, ahora... una palabra preciosa, me encanta. Efectivamente. Son al final los perseguidos y efectivamente ahí sí que comparto los que están mayormente fiscalizados, en lugar de premiar a esos que crean puestos de trabajo y riqueza. Y que tenemos una situación gravísima en Andalucía, porque el paro es un paro estructural y hablamos que hay miseria en Andalucía. Hace un par de semanas sacaba el INE la estadística en la que 24 de los países, de las poblaciones con menor renta están en Andalucía. Ojo, 24, pero es que 36 son de los de renta media baja. Es decir, que tenemos un problema gravísimo, porque las personas no llegan a final de mes. Ayer le preguntaba a la consejera de Inclusión y Familias, a Loles, respecto al tema de la capacidad de ahorro de los andaluces. Decía, eso no forma parte de mi consejería. Sí forma parte de su consejería, porque su consejería es la de todas las familias, no solamente la de los vulnerables, que es por lo que tenemos que velar. Pero evidentemente ahí entran todas las familias. Y ahí quizás a lo mejor me estoy yendo un poco del tema, sino pues me para. Las respuestas son tuyas. Mi capítulo son las preguntas. Efectivamente, porque sí que estoy también, ahí soy muy guerrera y me lo reconocen. Se nota que eres nueva en política porque te aseguro que tú estás respondiendo con bastante cercanía al espíritu de las preguntas. Sí. Hay compañeros tuyos en política que responden pechina, mula, pata, mató, o de dónde vienen manzanas traigo, pero eso es muy común, te lo aseguro. Y a veces ahí sí que es verdad que hay que reconducir un poco porque si no nos vuelven locos. Claro, eso sí, claro que sí. Pues por eso sí que te indico. Oye, mira, que me vaya reconduciendo para no irme. Pero... Yo he dicho muchas veces que estoy por encima seguro del 90% de acuerdo en las posiciones teóricas de Vox. Lo he dicho muchísimas veces. Como yo, la verdad que no tengo miedo a nada, ni sé por qué hay que tener miedo a nada, pues yo lo digo libremente. Es más, estoy convencido de que cualquiera que vote, por ejemplo, al Partido Popular, está de acuerdo con los postulados de Vox en más de un 70%. Estoy convencidísimo. Sin embargo, yo me he decepcionado un poco con Vox. Fíjate, porque creo que a Vox, y ya sabes que yo he tenido algún episodio, bueno, pues de estos que tengo yo, aquel famoso con Ortega Smith, etcétera, etcétera, creo que a Vox le ha faltado un poco no ir tan rápido hacia lo que no queríamos nadie de la política, es decir, le ha faltado un poco asumir cuando se equivoca, reconocer cuando no se está acertado, intentar, bueno, yo el día que me peleé con Ortega Smith fue porque me vino a decir que Vox venía a la Junta de Andalucía a hacer políticas de inmigración, trasvase del Ebro y seguridad ciudadana, que no son competencias de una comunidad autónoma andaluza, como tú bien sabes. Es decir, un poco eso, yo espero, no voy a ponerlo en pasado, espero de Vox
otro tipo de comportamiento más riguroso que el que nos tiene acostumbrado a la política. ¿Os podéis haber descuidado en algún momento en ese tema? Es que también de cara al mensaje de Vox se viene haciendo de forma torcidera por parte de muchos medios de comunicación que sí que vienen regados también por las administraciones seguro, públicas, claro, evidente, de distorsionar ese mensaje de Vox. Entonces, jugamos también con ello, tenemos esa traba a la hora de transmitir nuestro mensaje. En tema de política rigurosa, es que nosotros lo que estamos haciendo desde el minuto uno que entramos ahora en esta nueva legislatura y en la legislatura anterior es llevar los problemas de los andaluces al Parlamento. No se da, prácticamente contamos con nuestros propios medios de comunicación o de transmisión del mensaje a través de redes sociales, a través de los medios que nos abren las puertas precisamente para introducir nuestro mensaje y nuestro quehacer diario en el Parlamento. Pero ¿nos podéis enfadar con esos que os abrimos las puertas? Ni mucho menos. Cuando decimos que algo no nos gusta. Pero bueno, ahí desconozco en concreto lo que pasó en esos términos. Pero llévatelo al término general, es decir, por ejemplo, lo que ha pasado con Macarena Olona. ¿No es más fácil explicar claramente qué ha pasado y no andar medio año ya dando vueltas, que claro, si Camino de Santiago, que si claro, pero eso al final enfermedad? Lo del tema de Macarena Olona, ella es libre y ella es la que está creando, digamos, marcando ese mensaje y ese discurso. Macarena, desde el momento en el que dejó aquel 29 de junio, además lo recuerdo perfectamente, desde el momento en que comunicó que dejaba su acta y que se retiraba de la política, claro, dejaba de formar parte de Vox, porque es que se dio de baja del partido. Entonces nosotros no podemos opinar ya de lo que haga Macarena Olona, a la cual le deseo desde aquí todo. Pero yo me refiero a concreción, es decir, ¿qué ha pasado? Es decir, a mí me gustaría, nadie es perfecto y un partido político nunca va a ser perfecto, pero me gustaría, cuando alguien llega con la vitola de decir, nosotros decimos las cosas claras, ostras, me gustarían las cosas claras en todo, decir, pues mire ustedes, no nos hemos entendido con Macarena al final, o nos hemos equivocado, o ella se ha equivocado, en fin, no sé, claridad en las cosas. Ya te digo que no quiero centrarme en ninguna cosa particular, sino que me ha parecido que en un momento dado creo que Vox ha ilusionado a la gente porque han venido contando las cosas muy claras y en algún momento se ha perdido ese hilo conductor. Mi opinión, mi visión. Pero quizás eso sean también cuestiones más de política de partidos internas que de lo que afecta a la ciudadanía en general. Es decir, el tema de Macarena Olona es un tema personal, que yo desconozco prácticamente qué es lo que le ha llevado a tomar esa decisión. Confío y creo que sí, que efectivamente ella se encontraba en un momento delicado de salud y le llevó toda la presión a tomar esa decisión. Y ya después, pues como se han desarrollado los acontecimientos... Se están desarrollando, claro, cuidado, no matemos el caso, que yo veo ahí todavía tema informativo. Es cosa de ella, es que eso ya no forma parte de lo que es el partido. Entonces yo no puedo opinar de lo que vaya a hacer porque lo desconozco y desconozco también, al igual que todos, los pasos que va dando, lo que va comunicando, si le sigo, evidentemente, como sigo a otros políticos, pero no desconozco. Es decir, el mensaje que tenía que transmitir el partido era el correcto, no, pues no sé hasta qué punto tenía que transmitir el partido. Es decir, si hay un problema con un diputado, transmitirlo a la ciudadanía. ¿En qué afecta? Pues a la ciudadanía al final no le afecta. Tenía mala pinta el caso desde el principio, Yo lo digo porque lo dije antes de que ocurriera todo lo que ocurrió. Tenía mala pinta, es decir, al final, pues el tema del lío del empadronamiento, el tema de traer a alguien de fuera que no estaba en el día a día de la política, en fin, yo creo que no estuvisteis acertados ahí, te lo digo sinceramente, y es una pena, no tanto por lo que ha pasado después en las elecciones, que a mí no me parece mal que el PP gobierne con mayoría absoluta, no me parece mal, va a tener una oportunidad de culminar la transformación de Andalucía, pero para vosotros yo creo que no estuvo muy bien. De todas maneras, bueno, sí, perdón. Yo en positivo sí hago un balance positivo de la situación de las andaluzas, es decir, y más aquí en la provincia de Almería, conseguimos un diputado más, hemos crecido, hemos llegado casi al medio millón de votantes. Y después, respecto de la estructura del grupo parlamentario, pues es que yo lo digo, he tenido la fortuna de llegar ya con un grupo, con los cimientos hechos, con todos los trabajadores que conocen ya la casa, porque yo siempre lo que pienso, digo, estos pobreticos cuando llegaron aquí
aquí que se encontraron, porque claro, era todos personas pues, que venían del mundo de la calle, del mundo privado, y llegar a una estructura como el Parlamento de Andalucía, cuidado. Bueno, precisamente, vicepresidenta tercera del Parlamento, en un cargo de representación de Almería en Sevilla, ante toda la comunidad autónoma. Ya sabes que yo hablo con mucha gente de Vox. De hecho, tenemos a un compañero vuestro en las tertulias, que por cierto ayer no vino, que estaba el hombre de Tocaillo. Estamos todos regulín de los resfriados. Y muchas veces discutimos sobre esto. Vuelvo un poco al tema de esa originalidad, de ese salirse del redil de la política. Es decir, en política hay dos cosas que son prácticamente grajos blancos o tréboles de 4 hojas, que es por un lado decir, reconocer que el contrario ha hecho algo bien, y por otro lado reconocer que uno ha hecho algo mal. Es decir, yo tengo preparada una sintonía en la radio de unas fanfarrias y unas trompetas. Cada vez que algún político hace eso, las ponemos, y sale pues aproximadamente una vez cada 5 años, ¿no? Más o menos, ponemos la sintonía. ¿Somos capaces de reconocer que indudablemente Andalucía ha cambiado a mejor en los últimos 4 años, aunque queden muchísimas cosas por mejorar, que por cierto siempre van a quedar por mejorar? Sí, cosas, evidentemente en Andalucía se ha avanzado, queda muchísimo por mejorar. Nosotros, una de las críticas fuertes que tenemos frente al gobierno de Moreno Bonilla es precisamente que ha heredado, eso es una obviedad, ha heredado la estructura socialista, pero es que en parte la sigue manteniendo, Víctor. Estoy de acuerdo contigo. Eso tenemos un grave problema, porque ahí sí que no son valientes, y Vox es necesario ahora mismo en el Parlamento de Andalucía para darle ese empujoncito también al gobierno del PP en aquellas cuestiones en las que no se es valiente. Por ejemplo, en el tema de memoria histórica, histérica o democrática, como queramos llamarlo. Ahora precisamente estas semanas nosotros hemos vuelto a presentar un proyecto de ley de Concordia, que era el que venía ya firmado con los acuerdos de investidura de la legislatura anterior con Moreno Bonilla, que no se atrevieron y que cuando lo llevamos al Parlamento incluso se abstuvieron. Ahora mismo, con la actual ley de memoria democrática, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que la va a derogar, al igual que dijo Rajoy cuando llegó con su mayoría absoluta. Pero es que lo ha dicho Nerma delante de la familia de Miguel Ángel Blanco. Entonces, ahora mismo hemos creído que es conveniente presentar esta ley porque es el momento en el que Moreno Bonilla se tiene ya que retratar ante todos los andaluces y decir si está de acuerdo y si sigue las políticas que marca su líder nacional, que entendemos que sí, puesto que es su mano derecha aquí en Andalucía, y está dispuesto a ser valiente y derogar esa ley. Quiero ver ese proyecto de Concordia, me gustaría verlo. Me encantaría verlo. Pues ahora mismo te lo paso, porque además sorprende y ya por parte de muchos periodistas lo están malinterpretando porque lo quieren llevar al discurso donde no está, y ese proyecto de ley de Concordia no va de dividir, va de devolverle también a aquellas familias el derecho que tienen a encontrar a sus familiares. No, si es que lo que va de dividir es la ley de memoria democrática, eso es lo que va de dividir. Entonces, y va de construir y de mantener aquella concordia que se dio con los que se tenía que dar en su momento. Mira, yo quiero daros, insisto, ya ves que hay cosas en las que no estoy de acuerdo con vosotros y os lo voy a decir siempre, y hay otras cosas en las que tengo que reconocer que seguís siendo la pequeña luz al final del túnel. Has hablado de memoria democrática. Bueno, el otro día se celebró un congreso sobre la desbandada, que es uno de los grandes... La desbandada y Carmen de Burgos son dos conceptos de los que habla todo el mundo sin tener rebajonera idea de ninguna de las dos cosas. Es decir, de todos los que hablan de Carmen de Burgos, ni un 1% ha leído nada de Carmen de Burgos. Y de la desbandada, pues no te digo nada. Es decir, ni saben quiénes eran los que salieron de Málaga, ni saben lo que había pasado en Málaga, ni saben lo que pasó después en Almería, cómo lo recibió la República en Almería, que algunos de ellos estuvieron semanas vagando por las calles sin que nadie les ayudara en nada, ni les hiciera ni puñetero caso. Todo eso está en los periódicos que yo me he tenido que estudiar para hacer mi tesis, que lo puede consultar todo el mundo, pero no lo hacen. Y el otro día en el congreso de la desbandada ya no pude más y tuve que a un amigo que puso una foto que estuvo allí, preguntarle, pero bueno, habría que preguntar a todos los que están en el congreso de la desbandada
¿Qué estaba pasando mientras esos señores salían de Málaga y eran bombardeados por el franquismo en plena carretera? ¿Qué estaba pasando en Almería? ¿Qué hacían con los conventos? ¿Qué hacían con las religiosas? ¿Qué hacían con las propiedades privadas? ¿Qué hacían en los barcos que había enfrente de la costa? ¿Qué hacían en la playa de la Garrofa? Es que es sesgar la realidad permanentemente. Y esto es muy grave, pero hay un capítulo todavía mucho más grave, que es la violencia de género. Yo quiero daros la enhorabuena porque el viernes pasado, hoy estamos a viernes, estamos grabando el espacio que saldrá el lunes, se presentó en la Diputación de Almería una moción del Partido Popular en contra de la violencia de género, la violencia contra la mujer, en fin, toda la matraca de siempre. Que no conozco ni a una sola persona, yo no me he encontrado nunca con ninguna persona que me diga, estoy a favor de la violencia de género, estoy encantado que le peguen palizas a las mujeres, es una cosa maravillosa. No he encontrado a nadie, por supuesto a nadie de Vox. Pero fíjate qué mala suerte ha tenido. Digo la enhorabuena porque fuiste el único partido que votó en contra. Y no, quedó perfectamente explicado, no porque estéis a favor de la violencia contra la mujer, sino porque lo que no se puede hacer institucionalmente es apoyar a unos grupos de personas que sufren y olvidar a otros. Qué mala suerte han tenido que justo esta semana hemos tenido un caso de violencia intrafamiliar terrible, terrible, que todavía hay medios de comunicación que no han informado de él, que hay muchos políticos que no han hablado de él, que es el caso de Olivia. Ahora viene el 15N, y en el 15N se va a hablar de muchas personas que han muerto en el seno de la familia. No va a haber espacio para Olivia ni para su padre, no va a haber espacio para las 30 denuncias falsas de violencia de género que ha tenido su padre. De eso no se va a hablar en el 15N. Ayer precisamente hablábamos porque teníamos la Comisión de Igualdad y de Inclusión de ese tema. Somos los únicos que ponemos sobre la mesa y el por qué lo hacemos. Nos enfrentamos firmemente, vamos, a esta teoría y que lo está acaparando todo. Es decir, los presupuestos son con perspectiva de género. El tema de la dependencia y de nuestros mayores. Formación. No te puedes imaginar, Víctor, la cantidad ingente de dinero que va a informar y a formar a las personas que tratan con nuestros mayores dependientes. Estamos hablando de personas con Alzheimer, como decía, digo, a Mercedes, con 90 años, 5 años, con Alzheimer, ¿de qué le va a hablar usted a su familia? Con perspectiva de género. Ahí es donde hay que meter el dinero, no en estructuras que cuando vas a decir que me he peleado con mi marido, te dicen denuncia que te quedas con la casa. Pero es que ayer tuvimos el informe de la Cámara de Cuentas del IAN, que si no lo conoces te lo voy a pasar. Es demoledor. Es el informe, también es cierto que es de 2018, o sea, nos vamos a... Han cambiado cosas, no a la velocidad 40, necesaria. Efectivamente, nos queda mucho por hacer, pero es que se sigue manteniendo mucho, a eso iba es una estructura tan grande y tan elefantiásica que se sigue manteniendo y yo entiendo que cuesta moverlo y ahí hay una serie de trabajadores también que hay que velar por sus derechos, pero oiga, que no podemos seguir haciendo lo mismo con políticas que no dan resultados, es decir, no paran de crecer en materia de violencia de género, pero es que se está silenciando todas aquellas víctimas de esa ley de violencia de género. Que yo que puedo son los hombres, porque son solamente hombres, porque como se excluyen a todos, y hay una cuestión que no se está tratando tampoco en materia de salud mental, y es el tema del suicidio. Aquí nadie habla de los suicidios. 3.000 suicidios al año, hombres. Cerca del 50% de las personas que se han sometido a una operación de cambio de género, de sexo, han terminado suicidándose. Cerca del 50%. Esa cifra, por ejemplo, no la desconocía. Yo la he escuchado esta mañana en la radio, viniendo para acá. Esas cuestiones tienen que salir a la luz y si no hay nadie, por eso decía que Vox es al final una herramienta y ojalá dentro de unos años pues no exista Vox porque no sea necesario. ¿Vale? Bueno, tenemos que terminar y no podemos hacerlo sin hablar de esto, sin hablar de cine. ¿Cómo es tu relación con el cine? Es que estamos en un cine. Esa pregunta es la única obligatoria. Pues muy buena. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo a 3 niños pequeñitos, además muy pequeños, de 5, 2 años y medio y 1. Madre mía. Fíjate, entonces mis últimas experiencias con el cine han sido cine infantil. Pero bien. Ojo, que nosotros vamos familia numerosa y venimos además que hay unas estupendas instalaciones aquí para infantil. O sea, que venís aquí, ¿no?
son las últimas. Sí que tengo que reconocer que hace ya unos años que no me da tiempo ni seguir, vamos, ni películas, ni series, ni nada. ¿Y algo del cine de tu infancia, de lo primero que recuerdas del cine? Películas, actores, del cine de mi infancia. Lugares. Pues sabes lo que siempre tengo, el cine western. Mi padre era gran aficionado y siempre cuando recuerdo mi infancia me voy a ello. Y después en los cines de verano hemos disfrutado muchísimo. Yo soy gaditana, soy de Urique, de la Sierra de Cádiz, y es verdad que sí que tengo muchos recuerdos muy felices de esos cines de verano con los amigos. Qué lastre lleváis los de Ubrique, que enseguida que alguien dice que es de Ubrique, yo me acuerdo de Currupite. Pues sí. Pues nada, yo por eso siempre digo que la cabra tira al monte, y cuando vine a Almería, yo soy una enamorada de la provincia de Almería, pero sobre todo de la zona del interior. Mercedes, muchas gracias, espero que lo hayas pasado bien. Sí. Y sobre todo, insisto, cuando haya que ir a algún sitio a decir las cosas en libertad y sin miedo a nada, aquí nos tenéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienísimo, seguiremos. Y gracias también a los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas, de Yelmo Cines y de IKEA por permitir que cada semana sigamos haciendo esto, el Chester. Adiós.